Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy, miércoles 19 de mayo, vamos a trabajar el primer tema, creo que es de del área de geometría, ¿no? De la tercera unidad. Vamos a trabajar triángulos. Antes de empezar esta clase, yo quiero que ustedes recuerden un poco lo que ya saben acerca de los triángulos. A ver, ¿quién me puede decir qué es un triángulo? ¿Qué es un Es triángulo? una figura geométrica. Es un Una triángulo que tiene figura tres lados. geométrica formada por tres lados. Correcto. Un triángulo es una figura geométrica que se caracteriza porque tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Ya, vamos a ver los elementos de un triángulo. Vamos a ver aquí un triángulo con los elementos correspondientes. Tres lados. Ya vemos los tres lados. Ángulos. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Tenemos ángulos externos porque alfa, beta y teta son ángulos internos porque están dentro del triángulo. Pero también afuera encontramos ángulos externos. Estos ángulos externos son X, Y y Z. ¿Ya? Entonces, vamos a ver nosotros que un triángulo tiene lados, tiene tres lados, tiene tres ángulos internos, alfa, beta y teta, tiene tres ángulos externos, X, Y y Z, y tiene tres vértices, A, B y C. El punto A, el punto B y el punto C. Son tres vértices que tiene. Los lados están conformados de la siguiente manera. Desde A hasta B tenemos un lado. Desde B hasta C tenemos otro lado. Y desde A hasta C tenemos el tercer lado. Entonces, estos son los elementos que caracterizan a un triángulo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ninguna. Lo que les mencioné sobre los ángulos externos e internos, lo señalamos aquí. ¿Cuáles son los ángulos internos? Alfa, beta y teta. ¿Por qué se llaman ángulos internos? Porque están dentro del triángulo. ¿Y por qué X, Y y Z son considerados ángulos externos? Porque están fuera del triángulo. Del triángulo. Correcto. ¿Ya? Una vez que nosotros ya conocemos qué son los lados, los ángulos internos, ángulos externos y los vértices, podemos trabajar algunas propiedades que tienen los triángulos. ¿Qué propiedades tienen los triángulos? Vamos a ver. La primera propiedad fundamental es que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Repito, primera propiedad fundamental, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, te quiero explicar con números. Si esto mide 100, si esto mide 50, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Y dice que 30. claro que sí, qué inteligentes que son. 30. Porque 100 más 50 es 150. Más 30 me va a dar 180. 180. Correcto. ¿Ya? Primera propiedad, la suma de los ángulos interiores de un triángulo equivale a 180 grados. Segunda propiedad, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo equivalen a 360 grados. Quiere decir que si este vale 100, este vale 100, ¿cuánto vale el otro? 100. No,
160. Correcto, 160. Porque la suma de los tres me debe dar 360. Ya. Ahora, quiero que ustedes, antes de pasar, quiero ustedes que sepan o que vean algo. ¿Qué pasa si yo tengo esto de aquí, en el triángulo? Mira, tengo esto y aquí tengo así, ¿ya? Y a mí me dicen que aquí vale 100. Tú me podrás decir cuánto vale. Tú me puedes, sabiendo que acá vale 100, tú me puedes decir cuánto vale esto. 80. Qué inteligentes que son. 80. ¿Por qué? Porque esto forma un ángulo llano, ¿verdad? Y el ángulo Sí, llano vale 180 grados. 180. Si un lado vale 100, el otro lado que lo completa debe valer 80. Eso lo van a ver ustedes porque en algunos ejercicios le van a pedir suma de ángulos exteriores y le van a dar el ángulo interior. Entonces, si acá te dicen que esto vale, digamos, 80, ya tú sabes que acá afuera vale 100. 100. Porque completando estos dos me da 180. ¿Ya? Eso, por favor, que quede bien claro, porque en algún ejercicio lo van a encontrar. Siguiente propiedad. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos internos que no son adyacentes con él. Quiere decir que no están juntos a él. Si este es el ángulo exterior, quiere decir que la suma de dos ángulos internos, como son este, porque no son adyacentes, la suma de estos dos da el ángulo de acá. Estos dos de aquí, yo los sumo y me da el ángulo de afuera. Así, ¿cómo es eso, profesor? Así como vamos a poner aquí. ¿Qué pasa si alfa vale 40 y beta vale 70? ¿Cuánto vale X? 100. No. La suma de 70 más 110. 40. Claro, 40 más 70 es 110. 110. Y esa es una propiedad. La suma de dos ángulos internos me da la medida del ángulo externo opuesto. Repito, la suma de dos ángulos interiores me da el ángulo exterior opuesto. Ya vamos viendo tres propiedades. La primera propiedad, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Segunda propiedad, la suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo equivale a 360. La tercera propiedad, dos ángulos interiores sumados me resultan el ángulo exterior opuesto. O la suma de dos ángulos interiores me da el ángulo exterior opuesto. ¿Ya? Tres propiedades. Y por último, aquí tenemos una propiedad acerca del perímetro. Dice que la longitud del perímetro de un triángulo es simplemente la suma de sus tres lados. ¿Ya? No se confundan cuando vean esto. Esto 2P significa perímetro. Lo pueden encontrar así o pueden encontrarlo así de esta manera. Perímetro es igual a más B más C. Nada más. ¿Ya? La suma, o perdón, el perímetro de un triángulo es la suma de sus lados. Con esas cuatro propiedades que hemos observado, creo que ya podemos trabajar nuestra ficha. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de las propiedades que no haya quedado clara? La primera, segunda, tercera o la última del perímetro. La última. No. La primera. La primera es la primera propiedad. Dice que la suma de los tres ángulos interiores son igual a 180. Por eso ahí está la fórmula. Alfa más beta más teta debería ser igual a 180 grados.
Otra pregunta antes de pasar a los ejercicios. La última. La última. Lo último solamente es el perímetro. ¿Qué quiere decir? Hacemos un ejemplo. Un ejemplo. Aquí está. Dice que este triángulo vale 10 metros aquí, 15 metros por acá y 20 metros por acá. Ahí está la medida de sus tres lados. Halla el perímetro. Esto es perímetro. Hallar el perímetro. ¿Qué cosa es el perímetro? Es sumar los tres lados. Nada más. Es sumar 10 más 15 más 20. Ya está. El perímetro va a ser igual, 10 más 15, 25, más 20, 45 metros. Eso es el perímetro. ¿Y por qué tiene la 2 junto al perímetro? Esto significa perímetro. Así en la matemática está representado. No tiene nada que ver. Así se representa el perímetro. Dice perímetro, lo único que se hace es reemplazar números. Suma nada más, solo se suma. Para que no se confundan, utilicen esta fórmula que yo les di. Solo Perímetro el es igual perímetro. a más b más c. Si no, utilicen esta fórmula para que no se confundan. Porque a veces cuando ven esto, creen que el 2 tiene que pasar a dividir, y no es así. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, profesor. Sí. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos, pregunten. ¿Puede explicarme la segunda? La segunda, sin verla te lo explico. La segunda quiere decir que la suma de los tres ángulos externos de un triángulo son igual a 360 grados. Repito, la suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo debe ser igual a 360 grados. Es lo que nos dice la segunda propiedad. ¿Otra pregunta? No, profesor. ¿No? Ya estamos. 160. 360. 360 es como dar una vuelta entera, ¿no? ¿Cómo? Como dar una vuelta entera. Claro, acomodarlo. Pero aquí no tiene nada que ver eso, son términos que se han establecido, pues, ¿no? Me imagino por las dimensiones, por las figuras de las que se trabajan, ¿ya? Ángulos exteriores igual a 360. De repente tiene algo de relación con lo que tú mencionas, porque tú sabes que la matemática está toda ligada y la geometría más aún. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con nuestros ejercicios. Recuerden, las propiedades no son muchas, solamente hemos trabajado 4 propiedades y tienen, y ese del 180 que les expliqué para completarlo la medida. Acuérdense todo ello. Primera pregunta. Calcula alfa. Veo un triángulo y tiene 3 ángulos interiores, pero hay 2 que conozco y hay uno que no conozco. ¿Qué propiedad debo utilizar para poder hallar el valor de alfa? 980. La primera propiedad. Entonces, yo voy a decir, la propiedad me dice que el ángulo alfa, ¿no? Vamos a ponerle aquí, no tenemos el alfa. Vamos a ponerle alfa, así, para poder comprenderlo. Más 50 más 40, ¿cuánto debe dar? 180. 180. Dice la propiedad. Muy bien. Ahora, esto vamos a resolverlo. Alfa se queda como está. Más, ¿cuánto es 50 más 40? 90. Listo, igual a 180. Ahora, ese 90 que está sumando alfa, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Restando. Alfa va a ser igual a 180 menos 90. ¿Cuál es el valor de alfa? 110. Oh, va a ser 110. 180.
¿Cuál es el valor de alfa? A ver, hay que restar. 90. 190. ¿Cómo que 90. 90 más, 90. 90 grados. 180 es el doble de 90, pues. Si restamos 180 menos 90, me queda 90. ¿Ya? De esa manera vamos a utilizar la primera propiedad. ¿Ven? ¿Alguien no entendió? ¿O está bien? ¿Quedó claro? Está claro. Claro. Listo. Está claro, claro, claro. ¿Está claro o está Movistar? Cuando me Claro. dicen Claro. que está Movistar es porque no han entendido. Si me dicen está claro es porque entendieron. Entel. La Entel es cuando están en duda, pues. Vitel. Y teles que están ni chocho entendiendo, nada. Ya, el número 2 lo van a hacer ustedes en casa. El número 3 también lo van a hacer en casa. El número 4 también lo van a hacer en casa. ¿Ya? Profesor, ¿es lo mismo que la 1? Sí, son iguales, la misma propiedad. En la, Ya, profesor. la 1, 2 Propiedad 1. se utiliza la misma propiedad. Pero les voy a dar algunas indicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en la 3, tú vas a tener que colocar lo siguiente. Vas a poner todos los ángulos los vas a sumar, ¿no? Vas a decir 90 más 60 más alfa más 10 debe ser igual a ¿cuánto? A 180, porque estoy en la primera propiedad. Muy bien. Todos los números los vas a sumar y el alfa lo deja solito. Alfa más. ¿Cuánto salió los números? 90 más 10, 100 más 60 160. a 160. ¿Ya? Igual a 180. Luego, ese 160 pasa a restar y ya sale el valor de alfa. ¿Ya? Ya no lo termino porque ya ustedes lo tienen que hacer en su casa. En la 4, profesor, solamente hay dos ángulos, me falta el cuadradito. Ustedes ya saben cuánto vale este ángulo de acá. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 90 grados. Claro que sí, vale 90. Por lo tanto, ustedes dirán 50 más 90 más 2x es igual a ¿cuánto? 180. 180. A 180. Lo resuelven y hallan el valor de x. Así de fácil. Pasamos a la número 5. Ajá, aquí que veo, ángulos internos o externos. Externo. ¿Y qué nos dice la propiedad de los ángulos externos? Nos dice que la suma de los tres ángulos externos, ¿cuánto me da? 360. Correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente los voy a sumar. X más 60. Vamos a hacerlo juntito para que nos entre espacio. Ya, más X más 40. Más X más 80. Debe ser igual a ¿cuánto? 360. 360. Y empiezo a resolver. ¿Qué voy a resolver primero? Primero tienes que resolver todas las X con su signo que tienen. ¿Cuánto es X más X más X? 3x. Claro. Y luego tienes que resolver ¿qué cosa? Los números. 60 más 40 más 80. ¿Qué vamos a obtener? Lo siguiente. X más X más X, 3X me dijeron por ahí. Más 60 más 40 más 80. ¿Cuánto es? 180. Correcto. Igual a 360. Ahora, ese 180, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Correcto. Resta. 60 menos 180. Seguimos, 3x es igual. ¿Cuánto es 360 menos 180? 280.
280. 280. Creo que 360. 120. 360 es el doble de 180. ¿Cuánto sería su resta? 120. No. Ay, chicos, ¿qué pasa? No sabemos restar. 180. 180, pues estoy diciendo que es el doble. Luego ese 3, ¿cómo pasa? Dividiendo. Ajá. 180 entre 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto es 180 entre 3? 60. 60. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Miren lo que hemos hecho. Ángulos exteriores. Aplicamos la segunda propiedad, que nos dice que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Sumamos las X, nos da 3X. Sumamos los números, nos da 180. Ese 180 pasa a restar, me sale 180. El 3 pasa a dividir y al final obtengo 60. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Borramos y vemos a ver. El ejercicio 6 lo hacen ustedes. El mismo procedimiento. Ahí está bien clarito. Ángulos exteriores. La suma de estos tres ángulos exteriores me debe dar 360. Eso lo hacen en casa. ¿Qué más tenemos? Número 7. Ajá, en la número 7 ya vamos a emplear un poco nuestras estrategias. Vamos a emplear un poco nuestras estrategias. ¿Por qué? Este 50 y 50 tienen un espacio aquí. Tienen un espacio aquí que es un ángulo. Este ángulo que está aquí, ¿ya? ¿Cuánto debe medir este ángulo que está acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto debe medir este ángulo? 180. Este chiquito que he pintado, no. No debe. 90. ¿Cuánto? 90. No. Miren, 360. La suma de los dos, 360. les voy a hacer esa imagen. la Esa suma imagen, de los dos ángulos. miren primero lo que les voy a explicar. Esa imagen viene así. Viene por acá. Viene otro que sale por acá. Ahora, ¿cuánto debe medir todo esto que estoy haciendo? 180. Ya, todo debe medir 180. Todo esa media luna que yo hice. Y acá ya tengo 50. Y aquí ya tengo 50. ¿Cuánto me falta aquí? 80. 80. Claro, pues sí, 80. Entonces aquí debe ir 80. ¿Con qué intención he hecho esto? Porque ahora ya tengo mis tres ángulos interiores. 80, 3X y 2X. ¿Y qué fórmula puedo utilizar? La de aquí. La suma de los tres ángulos interiores, 3X más 80 más 2X, debe ser igual a ¿cuánto? Ángulos interiores. 180. Es la 100. primera propiedad. Suma de los tres ángulos interiores debe dar 180. Ustedes terminan ese ejercicio porque ya está planteado. Y ahí van a hallar cuánto vale E. ¿Están entendiendo o no, chicos? Chicos, necesito que respondan. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Sí. Sí. Ya. Sí. Bueno, por eso yo les dije que es importante que ustedes sepan trabajar con el ángulo de 180, porque van a haber ejercicios donde ustedes van a utilizar esa estrategia para completar los ángulos que faltan. Ya completé, que era 80. Ahora la suma de esos tres me debe dar 180. ¿Ya? Vamos. Y a eso ustedes lo resuelven, ¿ah?
Ustedes tienen que resolver esa ecuación. En su cuaderno, Ya, profesor. en la hoja no alcanza espacio. Ustedes lo tienen que hacer en su cuaderno. Siguiente ejercicio. Miren este ejercicio de acá. ¿Cómo voy a resolver esto? De esta manera, bien sencilla. Tengo 50, tengo 30 y se supone que aquí hay otro ángulo. Este es otro ángulo que yo no lo conozco. ¿Ya? Este ángulo yo no lo conozco. Pero sí lo puedo conocer. ¿Por qué? Porque la suma de esto más esto, a este vamos a ponerle X, más este ángulo X, ¿cuánto debe dar esa suma? 90. No, pues chicos, si son los tres, son ángulos interiores son ángulos interiores. 180. 180. 180. Voy a utilizar la primera propiedad para poder hallar cuánto vale ese espacio de ahí, que le hemos puesto X. Entonces yo voy a decir lo siguiente, que 50 más 30 más X es igual, vamos a hacerlo pegadito para que nos entre lo demás también. 50 más 30 más X debe ser igual a 180. 50 más 30 es 80. Más X igual a 180. Ese 80 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y vamos a tener 180 menos 80. ¿Cuánto vale X? 100. Ya está. 100. Lo que he obtenido. Lo que yo he obtenido es lo siguiente. Este ángulo que estoy señalando, según lo que yo he obtenido, dice que vale 100. ¿Ya? Ahora, yo necesito saber cuánto vale lo de acá. Si se supone que todo esto vale 180 y el de aquí vale 100, ¿cuánto vale el de acá? 80. 80. Y ya está. Y ahora ya puedo utilizar la misma fórmula para hallar teta. Teta más 70 más 80 debe darme 180 porque también son ángulos interiores. Entonces yo aplico nuevamente la propiedad 1 y digo 70 más 80 más teta, vamos a ponerle 0 para representar a teta, ya es igual a 180. Listo. 70 más 80, 150 más teta es igual a 180. Ese 150 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. 180 menos 150. ¿Cuánto vale teta? 30. 30 grados. Y esa es la respuesta final. Porque la respuesta a mí, el ejercicio me pide cuánto vale teta. Y ahí hemos sacado teta. Vamos a ponerle su rayita para que no se confundan y sepan que es teta. Listo. ¿Ya? Ese es el resultado. ¿Qué tengo que hacer? Solamente tengo que utilizar mis estrategias para yo poder encontrar la manera de cómo resolver los ejercicios. Aquí mira, yo te voy a dar rapidito, te voy a dar lo que tienes que hacer. ¿Ya? Ahora es al revés. Primero tenemos que hallar ¿qué cosa? Primero tenemos que hallar este lado de acá. Este ángulo de acá lo tenemos que hallar primero. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a hallar? Le pones una X, porque no sabes cuánto vale, y dices 60 más 70 más X, ¿cuánto debe ser? 180. 180. Si no me equivoco, este ángulo debe valer 50. ¿Y este de acá cuánto vale? 100. No. Si esto vale 50, 90. ¿cuánto vale esto? No, pues chicos, me están adivinando. 180. 180. Si todo vale 180, ¿ya? Pero tú ya tienes que este ladito de acá vale 50. ¿Cuánto vale el resto? 130. 130, pues cualquier cosa están respondiendo. Esto vale 130. Entonces, utilizo nuevamente la propiedad 1. 30
más 130 más alfa es igual a 180. Resuelven y van a hallar el valor de alfa. ¿Ya? Más no le puedo decir, porque se supone que ustedes tienen que resolver los ejercicios. Y por último tenemos el ejercicio 10, que no es otra cosa que lo mismo que hemos hecho. Primero hallamos este ángulo de acá. ¿Cuánto vale? 50 y 90, 140. Por deducción, este ángulo debe valer 40. Aquí, 80 y 50, 130. Por deducción, este ángulo debe valer 50. Profesor, ¿y por qué usted sabe que eso vale 50? Porque si yo sumo los tres ángulos, me da 180. Si sumo estos tres ángulos, me da 180. ¿Ya? La primera propiedad. Claro. Entonces, acá tengo alfa. Yo ya sé que esto, ¿cuánto vale? Este angulito de aquí va a valer 40. 90 grados. 90. Profesor, ¿por qué 90? Porque todo vale 180. Acá tengo 40 y 50 me da 90. Para 180, ¿cuánto me falta? 90. Y 90. por propiedad de los ángulos opuestos, esto también vale 90. ¿Y qué voy a utilizar acá? La otra propiedad que dice que alfa más 90 es igual a 130. Y ahí van a utilizar esta propiedad y van a hallar el valor de alfa. Muy bien, chicos. El tiempo se agotó. Los dejo para que resuelvan su ficha y espero sus evidencias. Conmigo ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao, profesor. Profesor. Chao, Chao, profesor. Cuídense mucho. Hasta Chao. mañana. Chao.